Vamos a ir a Segunda de Reyes, el capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, el verso 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con su siervo, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: y he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Este pasaje para mí es uno de los pasajes que más marcó mi vida, que más ha marcado mi vida, y uno de los pasajes que más me encanta, porque la primera vez que lo leí hace como aproximadamente unos 14 años, 15 años, y mi situación era una situación bien difícil. Las cosas estaban muy mal. Cuando yo vine a los caminos del Señor, las cosas estaban realmente mal. Mi esposo y yo teníamos como un poco más de 2 años y medio de casado, y en esos 2 años y medio de casado emprendimos algunas cosas, y en ese momento de emprender muchas cosas nos salieron mal, cometimos muchos errores y nos vimos en una situación difícil, y eso comenzó a traer discusiones entre ella y yo, al punto de que aun cuando verdaderamente nos queríamos, en muchos momentos en las discusiones que ocurrían llegamos a decir: deberíamos de divorciarnos. No llegamos a que se estableciera, no era un verdadero sentir, pero sí es lo peligroso cuando uno comienza a decir cosas. Esas cosas se van afirmando y se van afirmando, y terminamos convenciéndonos a nosotros mismos de que eso es lo mejor. Por otro lado, financieramente endeudado, con escasez, en el sentido físico, enfermo. Llegué a tener momentos depresivos de 3 días en un cuarto sin salir, con temor, la presión alta. Tenía miedo a salir a enfrentar la vida porque sabía que las cosas no me estaban yendo bien. Y nosotros vemos aquí en el verso 15 que esa es una pregunta que hace el siervo de Eliseo, porque se ve ante una situación difícil, y la pregunta es: ¿qué puedo hacer? Y hay momentos en nuestra vida que esa pregunta no tiene respuesta. Pareciera ser que no hay mucho que hacer. No vemos por ningún lado esperanza, y realmente llegamos a convencernos a nosotros mismos que no hay salida, que no hay solución. Ahora, es entendible si lo que te estoy diciendo se dice en un momento que no conoces al Señor, porque no lo conoces, no sabes nada de Él, no lo has tomado en cuenta, tomaste una serie de decisiones, y entonces es como aceptable, aunque no es la verdad. Es entendible que alguien se comporte de esa manera porque no conoce al Señor, pero no es entendible que un hijo de Dios llegue a ese estado, llegue a esa condición.
llegue a vivir su fe de esa forma, sin importar que te acomodes porque todo está mal, o en aquellos casos donde simplemente no todo está de esa manera, pero vivimos una vida muy natural, razonamos, somos sensitivos, manejamos toda nuestra vida de una forma muy natural. Y cada vez que enfrentamos una situación y nos hacemos esa pregunta, ¿qué hacemos? O estamos bloqueados a un punto donde no hay respuesta, o simplemente comenzamos a actuar de una manera muy natural. Y de cualquiera dos nos hacemos daño. Y lo que estamos viendo en esta historia es a un hombre que se encuentra sitiado, pero lo primero que nos dice en el verso 8 es que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y es ahí donde necesitamos comenzar a ponernos en un contexto espiritual. Sí estamos en una guerra, sí estamos en una batalla. No es una batalla que nosotros decidimos pelear, pero es una batalla que dice la palabra que el que se constituye amigo de Dios inmediatamente se hace enemigo del mundo. Cuando nosotros no conocemos al Señor, el enemigo nos está destruyendo aún cuando no somos parte de la familia de Dios. Está destruyendo nuestro propósito. Pero cuando venimos a ser parte de la familia de Dios, no es que la lucha se intensifica o se hace más férrea. En realidad allá estaban muriendo lentamente y aquí pareciera que las cosas se ponen difíciles, pero al final en realidad lo que está pasando es que hoy podemos ver y entender de que tenemos una batalla. Y esto es lo primero que quiero que prestemos atención en esta enseñanza de hoy. ¿Cómo reaccionar ante las situaciones donde nos encontramos frente a peligros? Y cómo hacer la respuesta, la pregunta de la manera correcta. Porque cuando estamos frente a un peligro, yo puedo decir, ¿qué haremos? Con un corazón que dice, no hay nada que hacer, todo está perdido. O puedo hacer la pregunta a Dios, Señor, ilumíname, dame sabiduría. ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Las mismas palabras, desde un entendimiento y desde un corazón diferente, van a producir resultados totalmente opuestos. Pero necesitamos vernos día a día enfrentando una vida donde se nos hace la guerra. Hay intenciones para que tu matrimonio sea destruido. Sí, quieren verme separado de mi esposa. El enemigo quiere verme divorciado de mi esposa. El enemigo me quiere ver en una crisis matrimonial. El enemigo quiere ver destruido a mis hijas. Quiere ver que mis hijas se desvíen, que se pierdan, que no cumplan su propósito. Y yo debo de estar claro de eso. Y por eso es que la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestras luchas verdaderamente no son naturales, son espirituales. Y cuando leemos esta historia, a pesar de que estamos leyendo algo que ocurrió en el tiempo, en un sentido donde sí había un rey de Siria y sí estaba el pueblo de Israel y sí había un intento de destruir al pueblo de Israel, hoy en el ámbito espiritual nosotros estamos librando una batalla donde ya no vamos a ver necesariamente al enemigo con sus carros y con sus lanzas y con sus flechas frente a nuestra casa, pero es ahí donde necesitamos desarrollar una visión espiritual. Y esto es una de las cosas profundas que nos enseña este capítulo, porque en el momento que este rey hacía guerra contra Israel, dice que planificaba, llamaba a sus siervos, tenía un consejo de guerra, y en ese consejo de guerra él trataba de idear estrategias para destruir a Israel. Pero hay algo muy extraordinario en esta historia, que es que dice que cuando esto pasaba, había un hombre de Dios que hablaba al rey de Israel y le decía todo aquello que el enemigo estaba planeando en contra del pueblo, y le advertía y le decía: el rey de Siria
y su campamento va a estar en tal lugar y en tal lugar. No pases por ahí porque te va a destruir, te va a hacer daño. Había una palabra que se anticipaba ante algunos acontecimientos. Y es aquí donde nosotros también necesitamos ver qué tipo de vida vamos a vivir. Una vida que se anticipa ante ciertas situaciones de peligro de tal manera que no tengamos que pasar por ellas. Y eso solo se logra a través de la obediencia. Hay una palabra aquí también que es muy importante que la miremos en el verso 10, porque dice que cuando el hombre de Dios le hablaba al rey, entonces dice que él hacía una y otra vez lo que se le decía. O sea, cada vez que el profeta venía y le hablaba, era obediente una y otra vez. Pero la palabra que quiero resaltar aquí es con el fin de cuidarse. Diga conmigo, con el fin de cuidarse. Y esto también nos puede ayudar a ver la palabra de Dios de manera correcta. Porque un rey tiene todo el poder para hacer lo que quiera. En ocasiones hubieron reyes que mataron al profeta cuando llegó a hablarles. Por eso es que cuando le llegan a hablar a David acerca de su pecado, no crea que fue fácil para el profeta hablarle a David de su pecado, porque perfectamente lo hubiese podido matar ahí mismo. Era el rey. Saúl mató a sacerdotes. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios nos sirve para cuidarnos. Y cuando la obedecemos, no esporádicamente, porque hay frases aquí que hay que ponerle mucha atención. Dice, lo hacía una y otra vez, lo hacía una y otra vez. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí sí. Hay algunas veces que uno está obedeciendo la palabra por un tiempo y pareciera que en un momento uno deja de hacerlo y hace una pausa, y eso no es productivo, eso no hace bien, no es saludable, no produce permanencia, sino que genera inestabilidad. No hay una secuencia, no hay un seguimiento correcto, y eso nos va a impedir que miremos todo lo que queremos ver establecerse en nuestra vida, porque la intermitencia, ser intermitente, nos hace daño. Y el énfasis aquí es que él lo hacía una y otra vez. Las veces que se le decía algo, lo hacía. Las veces que se le decía, lo hacía. Eso sería como cada vez que venimos a la iglesia el domingo, se nos enseña algo y lo hacemos el lunes. Se nos enseña algo el miércoles y lo hacemos el jueves. Se nos enseña algo mientras vamos en el carro y oímos una predicación, inmediatamente lo aplicamos. Tiene que ver con la capacidad de ser nosotros personas que ponemos en práctica lo que se nos dice, porque cuando hacemos eso, entonces estamos cuidando nuestra vida, estamos cuidando nuestra familia, estamos cuidando nuestra finanza, estamos cuidando el ministerio, estamos cuidando el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y esa es una dinámica que es vital que el creyente desarrolle, y tristemente es una de las cosas que menos tenemos. Es una de las cosas que más nos hace daño, el no poner en práctica inmediatamente lo que se nos dice. Cuando eso pasa, preste atención, si este rey se le hubiese advertido no pasar por un lugar y ese día él le hubiese dicho voy a ser obediente, y si hubiese ido por otro lugar, ese día él no hubiese sufrido ninguna muerte en su ejército, ninguna pérdida, no hubiera habido necesidad de desgaste, no hubiese habido necesidad de esfuerzo. Toda batalla, aunque se gane, requiere de esfuerzo. Uno se desgasta, se cansa, y de alguna manera se invierte cosas. Ahora, hay batallas que no las podemos evitar, pero hay algunas batallas que sí las podemos evitar. Y hay algunas batallas que se evitan simplemente siendo obediente. Entonces preste atención, lo hace
y le va bien, no tiene que pasar por nada de eso. Pero imagínense que hubiese venido otro día el profeta y le dice: no pases por allá, y ese día a él se le ocurre decir: no, esta vez no le voy a hacer caso. Y se vino y se encontró con una emboscada, y hubo una batalla, y hubieron muertos, y hubieron pérdidas, y hubo mucho estrés, y hubieron muchos desgastes, y regresó cansado. Y vuelve el profeta otro día y le dice: ahora no pases por allá. Y dice: esta vez sí voy a ser obediente, y le va bien, pero la próxima no voy a ser, esta vez no voy a ser obediente, y le va mal. ¿Y qué cuando no somos obedientes en repetidas ocasiones y nos comienza a ir de mal en peor? Y esto pasa. Hay momentos que nos sentimos tentados a no ser obedientes a la palabra. Hay momentos que el Señor nos está diciendo algo y nos volvemos tardos para hacer. Y cuando hacemos eso, no es que somos, la realidad es que no te estás cuidando. Te estás poniendo en una posición de peligro. Entonces ahí es donde, cuando el Señor te habla, te anticipas a un peligro y lo evades. Pero cuando el Señor te habla y no lo haces, entonces ahora tenemos que trabajar de una manera diferente, porque es ahí donde peleamos una batalla, donde algo ocurre y salimos mal. Y entonces vienen algunas personas a buscar restauración en su matrimonio, porque un día el Señor te dijo: mujer, sé sujeta a tu marido. Y comenzaste a hacer una serie de argumentos, o lo prolongaste y nunca lo llevaste a cabo. Y un día el marido simplemente se fue de casa, y ese día vienes a buscar ayuda de Dios, y Dios te va a ayudar. Pero quiero decirte que no necesitabas pasar por eso, porque en el momento que el consejo vino, tú pudiste haber sido de las que hizo y te hubieras anticipado. Un hombre que trata mal a su mujer, un hombre que no la trata bien, un hombre que no provee para su casa, un hombre que es descuidado con los hijos, un hombre que invierte su dinero en cosas que no son para el beneficio de la familia y desprotege a la familia, y llega un día que la esposa se cansa, pero has oído el consejo constantemente, lo has oído, pero has decidido simplemente omitir el consejo y no ponerlo en práctica. Y entonces viene a hablar para ver qué se puede hacer. ¿Cómo me ayuda? Yo sé que me equivoqué. ¿Sabe una cosa? He visto a muchos hombres muy sinceros. Pastor, yo sé que me equivoqué y yo le pido perdón, pero no me quiere perdonar. Por favor, hable con ella. Y yo quisiera decirle: hey, ¿sabes qué? No hay problema, esto va a ser fácil, esto se va a resolver fácil. Voy a hablar con ella y la vamos a poner contra la pared y le vamos a decir que ella es cristiana y que te tiene que perdonar, y que si no te perdona es una hija del diablo. Y sí, pastor, dígale eso, por favor. Y de alguna forma evadimos nuestra responsabilidad, y no podemos nosotros cometer errores y después pensar que todo va a volver a su estado original. Hay algunos casos que he visto que no vuelven. Hay algunos hijos que se pierden, hay negocios que se pierden, hay trabajos que se pierden. He visto a personas perder trabajo y entrar en un proceso de 2 años de desempleo durísimo, 3 años de desempleo durísimo, porque en el momento que se les habló la palabra simplemente omitieron eso. Y esto es algo muy importante en medio de la batalla espiritual que tenemos, que desarrollemos la habilidad como creyentes a ser personas que le damos la dimensión que se merece a la palabra de Dios. Porque en aquel tiempo no había Biblia, entonces era el profeta, era el oráculo de Dios. El profeta era el que hablaba por Dios, y cuando un profeta llegaba a hablarle a alguien, se le tomaba en serio, muy en serio. Hoy el Señor nos ha dejado la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y cada vez que la leemos es Dios hablando. Pero cada vez que la escuchamos y cada vez que la leemos, tomaremos una decisión de hacer lo que nos dice, y de esa forma nos cuidaremos, o simplemente ser negligente con lo que el Señor le dice y ponernos en una posición de vulnerabilidad ante el enemigo. La Biblia dice: velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario,
el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted cada día, nos dice la Biblia, no ignoren las maquinaciones del enemigo. Cada día él está maquinando algo. Y sabe, una de las cosas que yo le tengo temor reverente a Dios, es que he visto que el diablo tiene paciencia para esperar a alguien por 1, 2, 3, 4 años. He visto al diablo comenzar a una obra en una persona hoy que termina destruyéndolo en 6 años, en 7 años, en 9 años. Tiene una capacidad impresionante. Verdaderamente es un depredador que no tiene misericordia, que pone su mirada en destruirte. Y si nosotros no vemos la vida como una carrera a largo plazo, yo hoy estoy muy bien. Yo estoy viviendo los momentos de mayor estabilidad emocional. Me siento que estoy entrando en etapa de mayor madurez de mi vida. Ahora, yo no estoy diciendo que estoy maduro podrido, solo estoy diciendo que estoy en la mayor etapa de madurez. Sin embargo, hoy más que nunca es cuando estoy velando más. Hoy es cuando más cuidado estoy teniendo. Hubieron momentos en el pasado que me sentí infalible. Hubieron momentos en el pasado que yo pensaba que no, que yo era de hierro. Y hoy me doy cuenta que no, que soy un ser humano vulnerable y que lo que he visto a otras personas acontecerles me puede acontecer a mí. Y que no quiero ver eso acontecerme a mí, porque he visto el dolor que algunos le han causado a otras personas y el dolor que se han causado a sí mismo. Entonces yo entiendo espiritualmente que ser el pastor de esta iglesia es un gran privilegio, es algo extraordinario, se disfruta, pero a la misma vez entiendo que esta posición puede, o mejor dicho, el ser el pastor de esta iglesia hace que yo sea un blanco. Porque la Biblia dice: heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. O sea, hay un daño cuando se ataca a la familia pastoral. Hay un daño cuando se ataca a los líderes de una iglesia y caen. Hay un daño. Siempre habrá una afectación en lo que Dios está queriendo hacer. Y una de las formas de que el enemigo va a querer detener esta iglesia es tratando de hacerme caer a mí, tratando de hacerlos caer a ustedes, tratando de hacer caer al liderazgo. Y lo va a hacer también tratando de hacerlo caer a usted allá en Lindavista, los pastores en la norte. O sea, nosotros estamos hablando de cosas extraordinarias que queremos hacer para el Señor, que queremos ver a una Nicaragua transformada. Estamos luchando por nuestros hijos, por nuestra familia, pero a la misma vez tenemos que saber que hay un enemigo. Y la Biblia nos dice: mire que el que quiera estar firme, que no caiga. O sea, que hay un enfoque consciente que debemos de tener, que tenemos un enemigo que quiere hacernos caer, que no quiere que avances profesionalmente, no quiere que avances profesionalmente. Si eres un joven, no quieres que termines una carrera. Si eres un hombre que eres un empresario, quiere que tu empresa quiebre. Y si la vas a comenzar, quiere que no la emprendas. Y si tienes un ministerio, el enemigo va a querer hacerte caer antes de que entres al ministerio. Y si ya estás adentro, lo intentará ahí. Y si has llegado muy largo, te dirá: bueno, de allá te derribo, porque si te mato antes que comiencen, me evito un problema allá. Es como el aborto. El aborto es la mejor manera del diablo de estropear los propósitos de Dios, porque el aborto es: ni siquiera te voy a dejar nacer. Así de grave es el aborto. No te voy a dejar nacer. El aborto ataca el propósito de un individuo que no se quiere ni siquiera que nazca.
Oh, pero si pasaste ese filtro y naciste, entonces te voy a destruir la vida a través de tu familia para que el ámbito en que desarrolles sea un ámbito tan dañino, para que tengas tantos huecos, tanto rechazo, tantas frustraciones, tantas cosas en el corazón que te amarguen y la vida no te deje ver nada más que tu amargura. Lo voy a hacer. Y esa es la obra del diablo. Entonces lo que vemos es a un diablo atacando a Israel para dañar los propósitos de Dios, porque Israel es el pueblo por medio del cual Dios llevaba a cabo su obra. Hoy lo hace a través de usted, hoy lo hace a través de mí. Te detiene a ti, te destruye a ti y se destruye lo que Él tiene que hacer. Por eso es que necesitamos desarrollar una visión, no quedarnos en la religiosidad, sino ver más allá de eso. O sea, tú eres alguien que el Señor puso en esta tierra y un día Él te va a tomar y te va a llevar de regreso a Él. Vas a regresar a Él. Pero este tiempo donde tú estás aquí, hay algo que se te ha encomendado. Hay una asignación que se te ha dado. Y nuestro enfoque primordial debe de ser eso. Y cuando caminamos en esa asignación, en nuestra vida hay realización, hay deleite, hay disfrute. La vida se vuelve placentera. Esa es la vida abundante que el Señor nos habla. Cuando Dios te pide algo, no es para ponerte carga, sino para cuidarte. Este rey no era tonto, porque miró el beneficio. Sabía que su reinado iba a prevalecer si era obediente a la palabra de Dios a través del profeta. Entonces no fue tonto. ¿Sabe qué hubiese esperado yo? Que viniera cada rato. ¿Sabe cómo yo sería el hombre más feliz del planeta? Que se me apareciera un ángel todos los días a las 5 de la mañana y me dijera: aquí está la agenda de lo que el Señor quiere que hagas hoy. Vas a almorzar en este lugar con esta persona, vas a atender esto, vas a hablar esto. Yo sería el hombre más feliz. Yo le he pedido esto al Señor. A mí no se me complicaría seguir una agenda que Él me diera. Ahora, porque se me apareció un ángel, porque hay veces que yo siento que me está diciendo algo y se me olvida. Pero quisiera. Ahora, hay muchas cosas que no necesitamos que un ángel se nos aparezca, están aquí. Y la palabra de Dios sirve para redarguirte, para instruirte en justicia, para protegerte. Entonces tenemos que botar ese argumento del diablo de nuestra mente, que ser cristiano se trata de no se puede. No, ser cristianos se trata de hacer la voluntad de Dios, cumplir el propósito, pero también se trata de tener la cobertura de Dios mientras estemos en esta tierra. Y que se cumpla lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y podemos enfrentar la vida con confianza. ¿Sabe por qué alguien camina en temor? Muchas veces porque sabe que no está recto delante de Dios. Hay personas que caminan en temor porque saben que no están rectos delante de Dios. Pero cuando uno sabe que está recto delante de Dios, entonces uno entiende que a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Y que aunque estés enfrentando una situación, al final del camino, todas las cosas te vienen a bien. Y si pierdes el trabajo y tú estás recto delante de Dios, todas las cosas le vienen a bien, porque tal vez el Señor lo que quiere es darte un mejor trabajo o librarte de algo. Y si algo pasa en tu empresa y estás caminando en rectitud con Dios, estás en paz, porque sabes que todas las cosas te vienen a bien. No es lo mismo enfrentar batallas sabiendo que estamos bien con Dios y que todas las cosas nos vienen a bien, que cuando tenemos que enfrentar una situación difícil y tenemos que venir lo primero a pedirle perdón a Dios para que Él venga. Qué maravilloso es saber que Él está. No que Él va a venir a sacarnos, sino que Él está. Él estaba cuidando de Israel. Él está cuidando de sus hijos.
Dios está cuidando de su iglesia, pero la forma que Él cuida de ti, la forma que Él cuida de su iglesia es a través de los consejos de la palabra de Dios. Y en la medida que nosotros los recibimos, entonces es en esa misma medida que dejamos que Él nos cuide. Pero por causa de la obediencia, dice el verso 11, el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces preste atención lo que hace este rey ahora, porque ahora este rey dice: ok, yo estoy tratando de matar a Israel, yo estoy tratando de destruir a Israel, e Israel no logro cazarlo, debe de haber un traidor al lado mío. Pero le dicen: no, lo que pasa es que hay un profeta en Israel. Y él dice: oh, ya sé, si quiero cumplir mi objetivo, mi problema no es el ejército de Israel, mi problema es que hay profeta. Si yo quiero ganar la batalla, entonces lo que tengo que hacer es matar al profeta. Vamos detrás del profeta. Y el diablo ha querido matar lo profético. El diablo ha querido matar la voz profética en la iglesia. El diablo ha querido matar que podamos llegar a tener esos oídos espirituales, esa visión espiritual de la vida, para que podamos oír al Señor ante cada situación. Por eso es que una vez más resalto la pregunta que hace el siervo de Eliseo: ¿qué haremos? Pero no es un ¿qué haremos? Preguntando a ver qué ideamos para hacer. Es casi una queja: vamos a morir. Y es ahí donde Eliseo introduce a su siervo a una dimensión extraordinaria. Y esta es la parte que a mí más me encanta de este pasaje, porque cuando yo la vi, yo dije: esto es fuera de serie. Porque viene Eliseo: venimos, para que no te me durmas, porque yo creo que vos andabas en Matagalpa ayer. Aquí está Eliseo. Vení, Johnson, vos también andabas en Matagalpa. Fíjese, párate ahí, viendo para allá, abajo, para yo mirarme más alto. Fíjese, se levanta por la mañana el siervo de Eliseo, porque el rey mandó a un profeta, mandó a su ejército a matar al profeta, porque el profeta era lo que le impedía. Entonces, si usted lo podemos poner de muchas maneras, pero si el diablo puede lograr que la palabra de Dios tú la menosprecies, mató la palabra profética más segura. La mató. Por eso es que el cristiano que no honra la palabra de Dios está indefenso. El cristiano que no es hacedor de la palabra de Dios está por su propia cuenta. El que no honra la palabra de Dios la vuelve infructífera. La palabra de Dios es viva y es eficaz, pero en el corazón de alguien que no la honra se ahoga, se seca, no produce. Y el diablo lo sabe. Por eso es que él viene para robar la palabra. Él viene a atacar la palabra. Es más, él quiere que estés aquí y que no escuches o entiendas nada de lo que se está diciendo. Y desde ya hay una batalla en la mente. Muchos de ustedes pudieran estar pensando en otras cosas y no estar concentrados en lo que se te está tratando de enseñar. Y de ahí es donde salís, y salís igual que entraste. Veniste afanado y salís afanado. Veniste lleno de temor y salís lleno de temor. Veniste enojado y saliste enojado. Se volvió infructífero. Ataca lo profético. Pero aquí vamos a ver a dos personas. Aquí hay dos formas de usted enfrentar la vida, las situaciones. La enfrenta como Eliseo o la enfrenta como el siervo de Eliseo. El siervo de Eliseo se levantó por la mañana y miró que estaba sitiado, y él se fue y dijo: Señor, perecemos.
Oiga las palabras. Él lo único que vio fue calamidad. Sí había un sitio, sí había un ataque, pero ¿qué es lo que vemos cuando eso pasa? Es importante. Hay mucha gente que solo ve la calamidad. Perecemos, ¿qué vamos a hacer? Está diciendo, ¿cuándo vencemos a todos estos? Solo nosotros. Pero aquí hay una visión espiritual. Y lo primero que le aconseja a Eliseo es: no temas. Diga conmigo, no temas. ¿Qué cosa? El temor nos paraliza. El temor nos da una falsa visión de futuro, porque el temor lo único que te hace ver es un fracaso. Por eso es que te entra temor. Y el temor, cuando viene, no solamente te paraliza y te da una visión de futuro catastrófica, sino que el temor también lo que hace es que atrae aquello que tú estás temiendo. Por eso Job decía: lo que me temía me ha acaecido. Y es un asunto espiritual peligroso. Las personas que viven atemorizadas, viven de alguna manera, están atrayendo lo que tanto temen. Y es un espíritu. Y la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de poder. En otras palabras, cuando estamos frente a una situación difícil, no es para que entremos en pánico, es para que entremos en un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amor, no solamente hablando amor por el prójimo, el entender el amor de Dios para nosotros. Y comenzamos a tener una perspectiva diferente. Hay algunas personas que lo primero que tenemos que trabajarle, no le podemos hablar de fe, no le podemos hablar de conquista, no le podemos hablar de futuro, porque lo primero que tenemos que hacer es acabar con el miedo que tienen. No temas. Y a mí me gusta el profeta, que lo primero que le dice: no temas. Usted quiere comenzar bien a enfrentar una situación difícil, comience por reprender todo espíritu de temor, porque en el temor Dios no se te va a revelar. Escuche lo que le digo: mientras usted esté en temor, el Señor no se te revela. No se te revela. El temor lo impide. Y la Biblia dice: el perfecto amor echa fuera. Entonces, si está el temor, es porque el perfecto amor lo estás dejando fuera y estás abrazando el temor por encima del perfecto amor. Y la fe es igual que el temor, en el sentido de que generan algo, pero totalmente opuesto. Con la fe agradamos a Dios, con el temor desagradamos a Dios, porque lo hacemos a Él infiel. El temor no es otra cosa más que desconfiar de Dios. Y la fe es la certeza de lo que Dios dijo. Entonces nosotros o estamos en fe y en certeza, o estamos en temor. Le dice: hey, no temas. Y aquí viene la frase que para mí es extraordinaria y que yo quiero vivir en esta dimensión, y yo quiero que usted pueda hacer un voto de confianza y un esfuerzo en que usted pueda llegar a introducirse en un estilo de vida en esta dimensión, porque es hasta ahí donde usted va a comenzar verdaderamente a experimentar lo extraordinario de lo que se nos otorga a través del nuevo nacimiento, de ver una dimensión del Espíritu que antes no teníamos acceso. Y que cuando tenemos acceso, entonces sí estamos en la dimensión donde al que cree todo le es posible.
no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, ahora mire qué importante esta oración, porque sin importar lo que usted esté enfrentando, la mejor oración que yo puedo hacer por usted es esta. Escuche lo que le digo. La mejor oración que yo puedo hacer por usted en un momento de dificultad es esta. Porque Eliseo no oró por un milagro. Y Pablo en Efesios tampoco ora, dice, yo estoy orando por una cosa por ustedes, para que se les sea otorgado un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Cuando usted y yo entramos en una dimensión de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, entonces la vida aquí la vamos a enfrentar diferente. Cuando se nos abren los ojos, como dice aquí que Eliseo oró y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos. ¿Para qué? Dígale a la persona de al lado, por favor, tienes que abrir tus ojos para que veas. Ahora, en lo natural usted lo entiende, porque usted cierra los ojos, no ve. Abre los ojos, lo ve. Cierra los ojos, no lo ve. Le pone la mano y lo toca, por lo menos dice ahí está. Cierra los ojos y no lo toca, pero él habla. Y yo digo, ahí está. ¿Habla? Hola. Hola. Ahí está. Lo logré percibir. Ahora, por el gusto no lo voy a percibir. Pero esos son los sentidos espirituales, los sentidos naturales. Ahora lo que él está orando es que se abran los ojos del espíritu para que vea. O sea que puedes tener los ojos abiertos y no ver. La Biblia dice, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Jesús decía constantemente, el que tenga oídos, oiga. Qué importante es tener desarrollados los sentidos. Así como hay un sentido, 5 sentidos espirituales, también hay 5 sentidos. Así como hay 5 sentidos físicos, también hay 5 sentidos espirituales. Y lo que está diciendo es, yo oro para que se abran los ojos. Y dice que oró y algo ocurrió. No era lo que tal vez él hubiera querido que se orara, pero ahora él puede ver. Y dice que cuando ve, ¿qué es lo que él ve? Dice aquí, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Se le permite ver al siervo una dimensión del espíritu. Cuando estamos hablando de que él oró para que se le abrieran los ojos, no solo es para que sepas que hay ángeles protegiéndote, no solo para que sepas que hay un mundo espiritual. No, esa fue la circunstancia que Dios usó para introducir a Eliseo a esa dimensión. Pero una vez que estás ahí, te sirve para todo. Y una vez que estás ahí, entonces ya no es un asunto de recursos, ya no es un asunto, es de la capacidad que tengas de ver en el espíritu. Y por eso es que Pablo está diciendo, lo que yo quiero orar es para que puedan ver en el espíritu, para que tengan un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Porque en vez de estarte enfocando en los demonios, que tristemente hay muchos cristianos que solo es reprender demonios, en vez de estar en eso, mejor trae aquello a que se manifieste. La mejor oración que yo puedo hacer es que usted comience a ver en el ámbito espiritual. Y que usted salga de aquí volviéndose loco. De todas formas ya nos dicen que somos locos.
pero que usted salga de aquí caminando y viendo dónde están las oportunidades, dónde está la provisión, dónde está la solución. ¿Sabe lo maravilloso que es irte a enfrentar, a tocar puertas, sabiendo que Dios está contigo? Y que tenemos las llaves de David, que abre puertas que nadie cierra, y que cierra y nadie abre. ¿Saben lo maravilloso que es ver venir a los enemigos contra ti y pararte y saber que te pueden desbaratar, y de repente, sin que hagas nada, simplemente ver cómo se dan la vuelta y salen esparcidos por 7 caminos? Y uno se da cuenta que está rodeado de Dios. Yo anhelo que usted y yo continuemos desarrollando una revelación de lo que está ahí para nosotros, y que lo comencemos a ver así, y que miremos esta historia y creamos que es nuestra historia, que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que así como cuidaba de Israel, cuida de usted y de mí, con el mismo amor, con la misma entrega. Los ángeles no se han muerto, no han desaparecido, están aquí y están asignados para usted y para mí, y estamos rodeados y estamos escondidos en el hueco de su mano.